Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Desde tiempos inmemoriales, en nuestra línea del tiempo y en todos los países católicos y reinos católicos de hace ya muchos siglos que forman la cultura histórica en Occidente, el mes de junio celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo que Jesús, que es el parteaguas de la historia occidental, porque se dice antes de Cristo y después de Cristo, nos ayuda a entender el sentido de que Jesús es una persona histórica que nace en Israel como posesión romana en el siglo I de la era cristiana y que nadie en sus 5 cabales puede negar la historicidad de que Jesús vivió entre nosotros. Los documentos canónicos que nosotros conocemos que expresan la vida de Jesús entre 3 Pascuas, entre el año 28 al 30 de la era cristiana, nos ayudan a entender una parte de su vida. Pero claro, como dice el gran autor Joaquín Jeremías en su libro Jerusalén en tiempos de Jesús, o como lo podemos leer en Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Vaux, Jesús nació en la cultura judía. Y debemos de recordar que en la cultura semítica, la palabra corazón implica las facultades que hacen a la persona como tal, inteligencia y voluntad. Retrataban en este órgano la vitalidad del ser humano. Por eso, en toda la teología veterotestamentaria, la palabra corazón aparece una multitud de veces. Pueden pensar en el Salmo 50, ante el fallo que le descubre el profeta Natán ante la infidelidad y muerte de Urías elitita. El Salmo 50 expresa: crea en mí, Señor, un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. O tal como lo hace en la metáfora de los huesos secos, el profeta Ezequiel en el capítulo 36 dice: os daré un corazón de carne, os infundiré mi espíritu con un espíritu firme. Bueno, el capítulo 19 del Evangelio de Juan nos dirá que cuando Cristo ha muerto, a él no le cortaron las rodillas, sino un soldado romano le traspasó el costado y nos dice que al punto salió de su costado sangre y agua. Y nos dirá el Evangelio de Juan, el capítulo 19, que el centurión romano, al ver el corazón desangrado de Jesús, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. O como lo dice uno de los padres de la Iglesia: del corazón abierto del Señor brotaron los sacramentos de la Iglesia. Estamos hablando de la parte del corazón como una realidad de nuestro cuerpo. Si nosotros leemos el capítulo 13 de Juan, en la cena que se da el 6 de abril del año 30, un día antes de que Jesús padeciera, nos dirá que quien está en el pecho de Jesús es el discípulo amado, y sabemos que el discípulo amado tiene 2 interpretaciones. Es el evangelista San Juan, y el discípulo amado eres tú y yo, que somos lectores del Evangelio de Juan. Bueno,
Cuando San Agustín interpreta este acontecimiento, porque recordemos que el pueblo judío comía semiacostado, nos dirá que ante el pecho de Jesús el Evangelio pudo beber de la profundidad del corazón de Jesús. Y por eso la teología juánica es grandiosa. Pudo beber del costado abierto de Jesús una sabiduría infinita. Pero ¿por qué el corazón? Juan bebió de la profundidad de la sabiduría de Jesús, y el centurión, lleno de fe, aunque era pagano, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esta imagen que tengo a mi lado ha sido representada desde hace varios siglos por varias videntes. Vemos a Jesús que señala su corazón. Un corazón ardiendo en el fuego del amor del Espíritu Santo. Un corazón que está coronado de espinas. Un corazón que tiene la cruz por la cual nosotros hemos obtenido la salvación. Y un corazón que tiene la herida que el soldado romano le dio y que es el precio de nuestros pecados. Hace unos años, cuando era pontífice el Papa Francisco, y con motivo de los 350 años del acontecimiento de las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque, en la Francia que después de la Revolución Francesa acabara con el sentido sacro de Dios y de la fe católica, ella tuvo una vivencia precisamente en la fiesta litúrgica de San Juan, 27 de diciembre, y se la aparecía los viernes primeros de cada mes, y le decía: Margarita, ve este corazón que tanto ha amado al mundo y que ha recibido en cambio desprecios e ingratitudes. Yo creo que en el campo ético de la filosofía o en el campo moral de la teología, porque ambos conceptos, tanto en griego como en latín, significan la costumbre, los hechos del ser humano, el gran aporte del cristianismo, que ha creado cultura en Occidente, es la única religión que ha creado cultura en Occidente. No ha sido ni el anglicanismo, ni el luteranismo, ni estas como testigos de Jehová y mormones, ¿no? Que han engañado a mucha gente, y menos luz del mundo, ¿no? Bueno. Mira este corazón que tanto ha amado. En el campo ético, como decía Catalina de Siena en su libro Diálogos, la nana de las virtudes es el ágape, la caridad. O como bien lo señala en el himno a la caridad, en la primera carta a los Corintios, finales del capítulo 12 y principios del 13, aquellas 14 virtudes que enmarca Pablo. O las decenas de virtudes que en la Suma Teológica señala Tomás de Aquino. La caridad es regalo del cristianismo a la cultura occidental. Chesterton decía: así como el cristianismo le gritó al Imperio Romano en el siglo I la caridad, hoy quisiéramos volver y gritarle a este mundo la caridad, el amor, porque hoy tal parece que hemos perdido el amor por tanta violencia que hay en el mundo. Y por eso el grito de Cristo: miren este corazón que tanto ha amado al mundo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Juan capítulo 13. ¿Y cuál fue el extremo del corazón del amor de el Redentor? La muerte tan sangrienta que tuvo en la cruz.
Nadie puede negar el sublime acto que Cristo hizo por la humanidad entera para darnos salvación. Pero claro, también nadie puede negar cómo Jesucristo asumió el sufrimiento en su persona porque nos ama, y nos ama con un profundo amor. Porque si leemos el capítulo 14 de Juan, el primer discurso de despedida, como lo señala Schnackenburg en su libro exegético, o Raymond Brown, porque toda la enseñanza de Jesús se reduce en el amor. Eso fue lo que conquistó las masas del Imperio Romano. Eso fue lo que conquistó a la cultura romana. Dice Jesús en el capítulo 14 de Juan: el que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. ¿En qué consiste el amor? ¿En qué consiste toda la enseñanza de Jesús, que la podemos leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y en las cartas pastorales? O en toda la elaboración teológica que hicieron los padres de la Iglesia, la Didache Apostolorum, Papías de Hierápolis, Pastor de Hermas, Policarpo de Esmirna, Justino, Ireneo de Lirión, Ignacio de Antioquía. Una riqueza profunda que ojalá algún día la lean también. Bueno, en el amor. ¿Cómo reduce toda la teología del Antiguo Testamento cuando un doctor de la ley le pregunta a Jesús en el capítulo 22 de Mateo: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? La Torá. ¿Y qué responde Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a Cristo nos enseñó. En esto se fundan la ley y los profetas. Es decir, toda la teología para Jesús del Antiguo Testamento se reduce en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18. Amar al Señor con inteligencia, fuerzas, mente y alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que revolucionó los campos de la cultura romana. Y la cultura romana se hizo cultura cristiana. Pero en la Francia, la hija primogénita de la Iglesia Católica, porque fue el primer reino que se convirtió cuando San Remigio en Reims, en el año 498, bautizó a San Clodoeo y Clotilde, fue la misma Francia la que en el siglo XVIII, con el supuesto pensamiento enciclopedista e ilustrado, rompió toda relación con Dios. Y según inventó la igualdad, fraternidad y libertad que había enseñado Jesús y Pablo. Y lo siguen creyendo aquí entre nos. Fue en Francia, un siglo antes, donde a Santa Margarita María de Alacoque le dijo Jesús: mira este corazón que tanto ha amado al mundo y que ha recibido en cambio desprecios e ingratitudes. Por eso se presenta el corazón coronado de espinas, con la cruz a cuestas y con la herida abierta, inflamado con las llamas del Espíritu Santo. Despreciamos a Cristo, despreciamos su amor, porque nos envilecemos con el poder, con el placer y con la riqueza, porque consideramos falsamente
que estas esclavitudes de hoy pueden reivindicar, entre comillas, la libertad del hombre. Porque consideramos tristemente que estas esclavitudes que marcan los contrasentidos de hoy de un relativismo ético terrible son las conquistas que el hombre de hoy tiene. No, estamos equivocados. Yo creo que algunos ideólogos donde la filosofía se corrompió, desde el pensamiento de Francis Bacon hasta el pensamiento de algunos filósofos del siglo XVIII y XIX, rompieron precisamente este sentido con lo sobrenatural, con Dios. E hizo tristemente de una cultura cristiana una cultura atea, una cultura desacralizada, una cultura materialista, o como decía el gran Papa Benedicto XVI, cuando presidía la misa en el 2005, eligiendo pontífice, una dictadura del relativismo, no solamente ideológico, sino moral. El reclamo era evidente, 1773 hasta 1775. Mira, Margarita, este corazón que tanto ha amado al mundo y ha recibido desprecios e ingratitudes. Pero es más triste que muchos que se llaman católicos y algunos que van a misa tal vez o puedan comulgar, pues estén en desacuerdo con las consecuencias del amor que Cristo predica en su vida pública, porque están a favor del aborto, porque están a favor de las esclavitudes de hoy, porque están a favor del imperio del relativismo, o porque somos católicos de buffet, porque tomamos lo que nos interesa, lo que no conviene a nuestras esclavitudes, a nuestros dioses interiores, las rechazamos. Y pensamos tristemente que la Iglesia tendría que modernizarse y que tendríamos que cambiar cosas que a nuestro parecer sórdido no son las mejores. Yo creo, queridos hermanos que ven este programa de la línea del tiempo, que no tenemos que hacernos sordos ante la inmediatez de los hechos que estamos viviendo. Vivimos un mundo descontrolado, pero muchos de nosotros ya somos abúlicos a las situaciones que pasan. Porque si yo examino estas palabras de Jesús, mira este corazón que tanto ha amado al mundo y que ha recibido desprecios e ingratitudes, pues vemos los desprecios en esta cultura de muerte. Vemos en este México grandioso que tanto alabó Alexander von Humboldt en su ensayo en el siglo XVIII, o esta Puebla de Los Ángeles que tanto alabó en las calles de Puebla este gran alemán, donde somos tan abúlicos que ya no nos sorprendemos de la muerte, de los asesinatos, de los secuestros, de los levantones. Nos hacemos cómplices, como decía Bernard Herring en su libro Libres y Fieles en Cristo, de lo que está pasando. Y un pecado personal se hace pecado social, porque al no interesarnos por el otro, despreciamos a Cristo. Mateo capítulo 25. ¿Cuándo te vi enfermo, sediento, desnudo, encarcelado y no te asistí? ¿Y qué nos dirá Jesús? Cada vez que lo hiciste con el más insignificante, lo hiciste conmigo. No nos duelen tantos asesinatos. No nos duelen
que muchos niños mueran de cáncer porque las políticas públicas no apuestan para la salud. No nos duelen pueblos que son marginados, pueblos que se vuelven pueblos fantasmas por la expansión del crimen organizado y del narcotráfico. No nos duele que haya tantos hombres y mujeres que no tienen ni para comer. Y como yo decía en un programa de radio cuando hablaba sobre la figura de Zumárraga, ¿qué hicieron los evangelizadores? No dieron el pescado. Enseñaron a trabajar a los pobladores de estos lugares. Les dieron herramientas para que trabajaran honestamente. Les dieron educación. Les dieron hospitales. Hay tantas situaciones que nos tendrían que doler. La guerra, el hambre, el exterminio, el odio, los genocidios, la muerte. Pero nos cubrimos en nuestro cascarón y mientras no nos afecten a nosotros, no decimos absolutamente nada. Pues yo creo que el corazón de Jesús nos grita: mira este corazón que tanto ha amado al mundo. ¿Y por qué nos ha amado? Porque nos dio su vida, derramó su sangre, entregó su cuerpo para que nosotros cambiáramos de vida. Pero tal vez para muchos hombres y mujeres incrédulos, masones, jacobinos, ateos, agnósticos, materialistas, individualistas, la cruz de Cristo ya no significa nada. La fe católica no significa nada. La práctica de una religión no significa nada. Sí, hemos avanzado en la ciencia y en la técnica. Hasta tenemos inteligencia artificial que algún día acabará con el hombre, como lo fue Frankenstein, o como fue el pronóstico en la metamorfosis de Kafka, o como lo ideó Charlie Chaplin en tiempos modernos. El propio conocimiento del hombre va a acabar con el hombre. Por eso el Papa León X en Magnífica Humanidad, León XIV en Magnífica Humanidad, afirmará el peligro de la inteligencia artificial. Y yo creo que desde el tiempo en que Joseph Ratzinger era prefecto de la doctrina de la fe, en su documento de las grandezas y miserias de los medios de comunicación hace 30 años nos decía que el adelanto en la ciencia y en la técnica no necesariamente es ético. O ya lo anunciaba el gran moralista alemán Bernhard Häring en su libro La ética de la manipulación. ¿Cómo nos manipulan ya los medios? Miremos el corazón abierto del Salvador. ¿Qué nos dice Jesús hoy? Coronado de espinas, traspasado por nuestros pecados, herido por nuestras culpas. Y Él es el mismo Jesús que, contemplando su divino rostro, nos dice: mira este corazón que tanto ha amado al mundo y que ha recibido en cambio desprecios e ingratitudes. Decía Boecio, cuando definía a la persona como ser individual de naturaleza racional: ¿somos racionales o nos dejamos llevar por nuestras esclavitudes?
deshonestidad, materialismo, individualismo. Y aunque sean seres humanos, si nos estorban en nuestros planes, los denigramos, los odiamos o acabamos con ellos. Nuestras universidades nos hacen ser individualistas. Esta cultura donde nadie es profeta, donde cada quien se rasca con sus propias manos, donde no denunciamos las injusticias, donde nos hacemos cómplices de estructuras de pecado, indudablemente no amamos, porque al despreciar al prójimo estamos despreciando a Cristo, y al despreciar a Cristo despreciamos al prójimo. Contemplemos la mirada amorosa de Jesús, contemplemos su corazón, contemplemos su amor. Y yo creo que el Sagrado Corazón de Jesús nos dice a cada momento: mira este corazón que tanto ha amado al mundo y que ha recibido en cambio desprecios e ingratitudes. Por eso, la Iglesia Católica, desde tiempos inmemoriales, y los papas encomendaron a los grandes padres jesuitas la difusión al Sacratísimo Corazón de Jesús. Casi estamos concluyendo este mes de junio. Volvamos nuestra mirada, seamos coherentes entre lo que decimos y hacemos. Y yo creo que si algún día caemos, para los que somos católicos nos podemos levantar. Y para quien no es católico, recordando la Gaudium et Spes, hay semillas del verbo. Cuando una persona es virtuosa, cuando una persona practica la virtud, aunque no sea religioso, aunque no cree en Dios. ¿Por qué? Porque el ayornamiento del Concilio Vaticano II, aunque nos critiquen algunos clérigos muy fundamentalistas, es abrirse, respetar lo que ellos creen, pero también que ellos respeten lo que creamos, lo que creemos. Por eso yo creo, como sacerdote, como historiador, en el Sacratísimo Corazón de Jesús. ¿Cuánto hubiéramos deseado estar en la cruz, tal como lo describe el capítulo 19 de Juan? ¿Cuánto hubiéramos querido curar las heridas de Jesús, contemplar su rostro, sanarlo con aceite y vino? Con aquel tiempo se sanaba. Pero ¿cómo lo sanamos hoy? Ayudando a los demás, comprendiendo a los demás, perdonando a los demás, para que a su vez ellos nos ayuden, nos perdonen y nos comprendan. Porque viendo en el otro a Cristo, somos verdaderos cristianos. Pues ojalá que los que sean católicos vayan a misa, y ojalá que ante la noble ejaculatoria de decir Sagrado Corazón de Jesús, digamos en voz confío. Pues que el Señor nos conceda, ante la egregia figura del Sagrado Corazón de Jesús, la vida y la íntegra misma nuestra en el otro, porque en el otro, contemplando en el otro, contemplamos al mismo Cristo. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.